¿Puedes resolver este misterio? Prepárate para una historia llena de suspenso y acertijos. ¿Qué pasaría si un simple gato escondiera oscuros secretos que nadie puede explicar? Quédate hasta el final para desentrañar este escalofriante misterio. Pero primero, deja el como para ayudar a que este vídeo llegue a más personas, comenta a continuación. Me encantan los misterios. Si a ti también te encantan este tipo de historias, y por supuesto, inscribirse en el canal para que no te pierdas más contenido increíble. Ahora, profundicemos en este enigma. Caía la noche sobre el pequeño pueblo de Ravensade cuando comenzó el misterio. La casa de Elena estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles centenarios cuyas sombras proyectaban inquietantes a la luz de la luna. Era una casa antigua, con un ático polvoriento y muebles que crujían al menor contacto. Allí vivía Nerón, su gato de pelaje negro y ojos amarillos, un animal que siempre parecía ver más allá de lo que cualquier ser humano podía percibir. Elena había adoptado a Nerón años antes, cuando lo encontró en su puerta una noche de tormenta. El gato no se parecía a ningún otro que hubiera tenido. Nunca maullaba sin motivo, desaparecía durante horas y, cuando regresaba, su mirada parecía transportar secretos que nunca serían contados. A veces se sentaba frente a la pared de la habitación, observando algo invisible. Otras veces desaparecía por pasillos oscuros como si fuera parte de su propia sombra. Esa noche, Elena se dio cuenta de que Nerón no estaba en casa. Esto, en sí mismo, no era inusual. Tenía la costumbre de salir y regresar al amanecer. Sin embargo, algo se sintió mal. Había un silencio pesado en el aire, una especie de quietud que no encajaba con la atmósfera habitual de la casa. Decidió llamarlo, abriendo la puerta de entrada y silbando suavemente, pero Nero no apareció. Pasó el tiempo y la inquietud de Elena aumentó. Tomó una linterna y comenzó a buscarlo por el patio, llamándolo por su nombre en voz baja para no despertar a los vecinos. No hay señales del gato. Caminó hasta el viejo cobertizo en la parte trasera del terreno, donde a veces se escondía Nerón. La puerta estaba entreabierta y crujía ligeramente al empujarla. En el interior, solo polvo y muebles viejos cubiertos de sábanas blancas. Al mirar a su alrededor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había viento, pero una de las sábanas parecía haberse movido. Se acercó lentamente y apartó la tela, dejando al descubierto solo una silla vieja. Con el corazón acelerado, Elena sintió que algo estaba fuera de lo común. Decidió volver a entrar y esperar el amanecer, convenciéndose de que Nerón regresaría solo. Pero el gato no volvió. Al día siguiente, la búsqueda continuó. Elena colocó carteles por el barrio, preguntó a los vecinos, buscó en los callejones y calles cercanas. Sin pistas. Lo que más la intrigaba era el hecho de que, incluso cuando Nerón salía por mucho tiempo, siempre había alguna señal de su presencia, huellas en la tierra, mechones de piel en los lugares donde solía acostarse. Pero esta vez, fue como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Esa noche, al intentar dormir, Elena escuchó un ruido extraño proveniente del ático. Fue un sonido bajo, casi un susurro, algo entre un rasguño y un ligero crujido. Su corazón se aceleró. Tomó una linterna y subió las escaleras lentamente, sintiendo que el aire parecía más denso a cada paso. Al llegar arriba, abrió la puerta y barrió el ático con el rayo de luz. Nada. Solo cajas viejas y olor a madera vieja. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para bajar, la tenue lámpara parpadeó. Por un instante, tuvo la clara impresión de ver un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y entonces, todo volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente del extraño suceso ocurrido en el ático, Elena se despertó con una sensación incómoda. No era solo la desaparición de Nerón lo que la perturbaba, sino la impresión de que su hogar era diferente. Como si hubiera ocurrido un cambio sutil en la realidad, casi imperceptible, pero suficiente para que todo pareciera un poco mal. Decidió investigar y subió de nuevo al ático. El olor a madera vieja y polvo llenó sus fosas nasales cuando abrió la puerta. Con la luz del día entrando a través de las grietas del techo, la atmósfera parecía menos amenazadora que la noche anterior. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. En el desgastado piso de tablas, justo en el centro de la habitación, había marcas que no habían estado allí antes. No eran huellas ni rasguños ordinarios. Eran símbolos. Elena se arrodilló y pasó las yemas de los dedos por las líneas finas, sintiendo la textura ligeramente desigual. Los dibujos parecían haber sido realizados con alguna sustancia oscura, casi quemada, formando patrones geométricos entrelazados.
En el centro, un círculo con pequeñas líneas alrededor, como un ojo estilizado. No podía explicarlo, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando miró ese símbolo. Era como si alguien o algo hubiera intentado dejar un mensaje. El aire en el ático era pesado, cargado de una energía opresiva. Elena se levantó rápidamente y bajó las escaleras con el corazón acelerado. Necesitaba aclarar mi mente, respirar profundamente y tratar de racionalizarla. Después de todo, los símbolos enigmáticos no aparecen de la nada. Tal vez estaba tan preocupada por Nero que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero luego volvió a suceder. Esa noche, mientras cenaba en la sala, Elena escuchó un ruido en la cocina. Una grieta seca, como madera partiéndose. Con el corazón acelerado, sacó su celular y se levantó, caminando lentamente hacia la puerta de la cocina. La luz estaba apagada. Cuando alcanzó el interruptor, sintió un escalofrío recorrer su nuca, como si alguien estuviera detrás de ella. Encendió la lámpara de inmediato y miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero entonces sus ojos cayeron al suelo. Había algo escrito allí, justo en el centro de la cocina. Esta vez, las marcas eran más claras, dibujadas en el suelo con un polvo fino y oscuro. Las mismas figuras geométricas que en el ático, el mismo ojo estilizado en el medio. Pero ahora había algo más. Palabras. No estaban en portugués ni en ningún idioma que Elena conociera. Las letras tenían un aspecto antiguo, casi rúnico. Temblando, sacó su celular y tomó una foto. Necesitaba descubrir qué significaba eso. Fue entonces cuando la luz brilló. Primero un sutil parpadeo, luego un repentino apagón. Los alrededores quedaron sumidos en una oscuridad total. Elena contuvo la respiración y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Entonces, en el silencio absoluto, un sonido resonó por toda la casa. Un molido. En voz baja, arrastrando las palabras, procedente de algún lugar que no pudo identificar. ¿Naren? Su voz era temblorosa. Esperó, pero no hubo respuesta. Solo el eco de la llamada misma. Cuando volvió la luz, la cocina estaba vacía. Pero en el terreno algo había cambiado. El polvo que formaba los símbolos estaba ligeramente desplazado, como si algo hubiera pasado sobre ellos. Algo pequeño, de 4 patas. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Nerón estaba allí, de alguna manera. Pero si lo fue, ¿por qué no apareció? ¿Y cuáles eran esos símbolos? ¿Quién los estaba creando? Decidió no dormir esa noche. Se sentó en el sofá de la sala, con el teléfono celular en la mano, investigando febrilmente símbolos antiguos. Encontró vagas referencias a inscripciones rituales, marcas dejadas por sociedades ocultas, lo más inquietante de todo, símbolos utilizados para comunicarse con el más allá. La noche avanzaba y Elena empezó a sentir el cansancio pesando sobre sus ojos. Pero cuando finalmente empezó a quedarse dormida, un nuevo sonido la despertó. Fue un rasguño. Lento, repetitivo. Viniendo de la pared justo al lado del sofá. Con el corazón acelerado, lentamente se dio la vuelta y abrió mucho los ojos. Allí, grabadas en la pintura blanca, había nuevas marcas. No está hecho con polvo, sino rayado directamente en la pared. Y en el centro de ellas, un diseño inconfundible. Una silueta felina. Nerón estaba tratando de comunicarse. A la mañana siguiente, Elena decidió que ya no podía ignorar los extraños sucesos ocurridos en su casa. La desaparición de Nero, los símbolos misteriosos y los sonidos inexplicables estaban todos conectados de alguna manera. Necesitaba respuestas. Entonces recordó algo que su vecina, doña Margarida, le había mencionado meses antes. Un hombre llamado Elías, un excéntrico anciano que vivía en la parte más antigua de la ciudad. La gente decía que sabía cosas que nadie más sabía. Habló de leyendas olvidadas, de historias que mezclaban realidad y superstición. Si alguien podía ayudarla a entender lo que estaba pasando, sería él. Decidida, consiguió la dirección y condujo hasta el barrio donde vivía Elías. Las calles allí eran diferentes a las del resto de la ciudad. Las casas tenían un aire abandonado, con ventanas cubiertas por cortinas viejas y jardines cubiertos de maleza. El viento soplaba entre los árboles secos, trayendo un silencio inquietante. La casa de Elías estaba al final de la calle, un edificio de madera oscura con un porche estrecho. Elena dudó un momento antes de llamar a la puerta. El sonido de pasos llegó poco después. La puerta crujió al abrirse, dejando al descubierto a un hombre delgado, de ojos penetrantes y piel arrugada por la edad.
Él la miró unos segundos antes de hablar. Tardaste mucho en venir. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me conoces? No exactamente, respondió, abriendo más la puerta y haciéndole un gesto para que entrara. Pero sé por qué estás aquí. Entró a la casa y se dio cuenta de que el ambiente era aún más extraño de lo que esperaba. Estantes llenos de libros viejos, velas parcialmente derretidas, mapas y dibujos pegados a las paredes. En el centro de la sala, una mesa cubierta de papeles amarillentos y pequeñas botellas de vidrio. Tu gato desapareció, ¿no? Preguntó Elías sentándose en una mecedora. Helena Trago. Sí, y desde entonces empezaron a pasar cosas raras en mi casa. Los símbolos aparecieron de la nada, escuché ruidos en el ático y, creo que Nero está intentando comunicarse conmigo. El anciano asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esta respuesta. Nero no es un gato cualquiera. Elena frunció el ceño. ¿Cómo esto? Elías tomó uno de los libros sobre la mesa y lo abrió en una página marcada. Le mostró una ilustración de un gato de ojos brillantes rodeado de figuras geométricas muy similares a los símbolos que se encuentran en su hogar. Hace mucho tiempo, existían los gatos conocidos como guardianes de las sombras, comenzó. Eran considerados mensajeros entre nuestro mundo y algo más allá. Algunas culturas los veían como protectores, otras creían que eran presagios de acontecimientos importantes. Elena miró el dibujo y sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Estás diciendo que Nerón es uno de esos gatos? Elías hizo una pausa antes de responder. Lo que digo es que tu gato no eligió tu hogar por casualidad. Siempre estaba mirando algo que no se podía ver. Y ahora, algo o alguien se lo ha llevado. Sus palabras hicieron que Elena se quedara sin aliento. ¿Qué le pudo haber pasado? El anciano suspiró y cerró el libro con cuidado. Hay dos posibilidades. O has sido capturado por algo que quiere impedir tu conexión con el otro lado, o está tratando de protegerte de algo que está a punto de suceder. Un pesado silencio llenó la habitación. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo puedo encontrarlo? Elías la observó durante un largo momento antes de levantarse y tomar un pequeño frasco de vidrio con un polvo oscuro en su interior. Llévate esto a casa. Antes de irte a dormir, extiéndela alrededor de los símbolos y observa lo que sucede. Si Nero está intentando comunicarse, esto te ayudará a verlo. Pero ten cuidado, algunas cosas no quieren ser vistas. Elena tomó la botella con manos temblorosas. ¿Qué pasa si no me gusta lo que veo? Elías sonrió levemente, pero su mirada permaneció seria. Entonces tal vez sea mejor que nunca haya preguntado. Sin decir nada más, la acompañó hasta la puerta. Antes de irse, añadió. Recuerde, algunas respuestas tienen un precio. Elena salió de casa sintiendo el peso de aquella advertencia. El viento parecía más frío y el silencio alrededor más intenso. Mientras caminaba a casa, un pensamiento nunca abandonó su mente. Si Nero no fuera un gato común y corriente, ¿qué más podría haber estado escondiendo todos estos años? Esa noche, Elena sintió que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Desde la desaparición de Nero, su hogar se había convertido en un lugar extraño, lleno de presencias que no podía explicar. Ahora, con el vial que Elías le había dado, se estaba preparando para un experimento que podría traer respuestas, o abrir puertas que nunca deberían abrirse. Con manos temblorosas, apagó todas las luces de la casa y se sentó en el suelo de la sala. El silencio fue absoluto. Siguiendo las instrucciones de Ilaiche, abrió el pequeño frasco y vertió el polvo oscuro alrededor de los símbolos que habían aparecido allí en los últimos días. El material, tan fino como la ceniza, se extendió formando un círculo irregular. Si estás aquí, muéstramelo, susurró, con la voz llena de expectación y miedo. Pasó el tiempo. Los minutos parecieron horas. Elena permaneció inmóvil, con los ojos fijos en los símbolos del suelo. El aire era denso, pesado. El único sonido era su propia respiración. Entonces sucedió. El polvo empezó a moverse. Primero, lentamente, como si una brisa invisible lo agitara. Pero pronto, los granos se reorganizaron de manera imposible, formando patrones geométricos que pulsaban, como si estuvieran vivos. El círculo brillaba tenuemente, emitiendo un extraño calor que recorrió el cuerpo de Elena. Sus ojos se abrieron como platos. En medio del círculo, comenzó a formarse una sombra. Era pequeño, de contornos felinos. Nerón, su voz salió en un hilo. La sombra levantó la cabeza. Sus ojos eran dos rendijas luminosas que brillaban en la oscuridad.
Pero Nerón no estaba completo. Su forma se balanceaba, como si lo arrastraran de un lado a otro, atrapado entre dos mundos. Helena sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Lo que le pasó? ¿Cómo puedo traerte de vuelta? La sombra de Nero abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, algo cambió. El aire se llenó de un susurro bajo, un revoltijo de voces entrelazadas que venían de la nada y, sin embargo, parecían estar en todas partes. Las palabras no eran claras, pero una sola frase se formó en el suelo, escrita en el mismo polvo negro. No estoy solo. Helena sintió un violento escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra de Nero comenzó a desmoronarse, como si lo arrastraran de regreso a un lugar al que no pertenecía. El brillo de los símbolos se atenuó y el círculo de polvo se desmoronó por completo, dispersándose por el suelo. Volvió el silencio. Pero algo era diferente. El aire ya no se sentía igual. La habitación parecía más pequeña, más oscura, como si una parte del espacio hubiera sido alterada irreversiblemente. Entonces vino el primer ruido. Un rasguño procedente de la puerta del dormitorio. Luego otro. Y entonces, algo que le heló la sangre a Helena, un segundo par de ojos brillantes aparecieron en la oscuridad. Pero esos no eran los ojos de Nerón. Eran más grandes. Y se estaban acercando. El silencio que siguió fue absoluto. Helena no podía moverse. Su cuerpo estaba rígido, paralizado por el miedo. Los ojos brillantes en la oscuridad estaban allí, fijos en ella, como si la observaran con una curiosidad fría y calculadora. No parpadearon. Se acercaron lentamente, emergiendo de las sombras que se acumulaban en la puerta del dormitorio. Su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco por toda la casa. Intentó convencerse de que todo lo estaba imaginando, que el cansancio y la tensión le jugaban malas pasadas a su mente. Pero entonces, un sonido se extendió por el aire, un maullido bajo y prolongado, que reverberaba de una manera que sonaba mal. No fue Nerón. Con un esfuerzo sobrehumano, Helena cogió el móvil que tenía al lado y encendió la linterna. El rayo de luz atravesó la oscuridad como una espada y, por un breve instante, reveló lo que había allí. Una criatura estaba parada en la entrada de la habitación. Su cuerpo era informe, hecho de sombras retorcidas, pero su silueta se parecía a la de un gato, solo que mucho más grande. Sus ojos eran rendijas brillantes y sus patas parecían extenderse más allá de la realidad, como si no perteneciera completamente a ese mundo. La luz hizo que la criatura vacilara y retrocediera ligeramente. Pero en lugar de desaparecer, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara a Helena. Y luego susurró. La voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de la cabeza de Helena, fría e impersonal. No debería haber cruzado. La frase le atravesó la mente como una espina. ¿Qué deseas? ¿Dónde está Nerón? Atinó a preguntar Helena, aunque le temblaba la voz. La criatura permaneció inmóvil por unos momentos. Luego, dio un paso atrás, su forma se disolvió lentamente, mezclándose con las sombras del corredor. Pero antes de desaparecer por completo, sus palabras llegaron por última vez. Abrió el pasaje. Ahora, no hay forma de cerrarlo. Y luego desapareció. El silencio volvió a la casa, pero algo era diferente. El aire se sentía más pesado, como si una presencia invisible todavía estuviera allí, observando, esperando. Helena miró a su alrededor, intentando recuperar el aliento. Nada parecía haber cambiado, pero sabía que era una ilusión. Algo había cruzado a su mundo esa noche. Y lo único que podía ayudarla a comprender lo que estaba pasando era Nerón. ¿Pero dónde estaba? Con nueva determinación, Helena sacó su celular y miró la foto que había tomado de los símbolos en su casa. Las marcas geométricas, los patrones repetitivos, todos parecían apuntar a un lugar. El ático. Respiró hondo, cogió una linterna y subió las escaleras. Cada paso crujía bajo tus pies, resonando en el silencio. Cuando llegó a la cima, dudó por un momento. La puerta del ático estaba entreabierta y un hilillo de oscuridad se filtraba por la rendija. Empujó la puerta para abrirla lentamente. El ático estaba más oscuro de lo que debería haber estado, incluso con la luz de la luna filtrándose a través de las grietas del techo. El entorno parecía distorsionado, como si el espacio interior fuera más grande de lo que realmente era. Y entonces, en el rincón más alejado, lo vio. Nero permaneció inmóvil, mirándola con sus brillantes ojos amarillos. Pero él no parecía el mismo.
Su cuerpo temblaba levemente y su sombra se extendía de una manera que no tenía sentido, proyectándose en direcciones equivocadas, como si no estuviera completamente alineada con la realidad. Nerón, susurró Helena, dando un paso adelante. El gato parpadeó lentamente. Y luego, finalmente, maulló. Esta vez, fue su verdadero maullido. Ella se arrodilló y le tendió la mano. En el momento en que sus dedos tocaron el suave pelaje de Nero, una descarga recorrió su cuerpo, como si hubiera tocado una corriente eléctrica invisible. Un zumbido llenó su cabeza y, por un instante, su visión se volvió negra. Imágenes fragmentadas invadieron su mente. Una sombra atravesando un portal invisible. Nerón intenta detener algo. Una presencia antigua, que observa todo desde lejos. Un susurro que vino de un lugar mucho más allá del mundo humano. Y luego, una sola palabra. Accord. Helena abrió los ojos con un suspiro, jadeando. El ático estaba vacío. No había más símbolos, no había más distorsiones en la realidad. El ambiente parecía normal. Nero estaba en sus brazos, ronroneando suavemente, como si nada hubiera pasado. Pero Helena lo sabía. Nada volvería a ser como antes. Si te gustó esta historia y quieres más misterios como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué crees que le pasó realmente a Nerón? Tengo curiosidad por conocer tu teoría. Nos vemos en el próximo vídeo.